Voy a resolver el ejercicio de la turbina Pelton que está planteado en las diapositivas de la clase teórica. Bueno, primero eh, debemos recordar que las turbinas tipo Pelton son turbinas de acción, quiere decir que no hay cambio de presión entre la entrada y la salida del fluido en el rodete. Acá tenemos los datos, están en la pantalla, los datos del ejercicio, y se trata de lo siguiente. Calcular y dimensionar una turbina tipo Pelton para las siguientes condiciones. Inciso A, altura bruta de caída igual a 550 metros. Altura equivalente de pérdidas igual a 25 metros. Caudal de aprovechamiento 1500 litros por segundo. Velocidad de rotación esperada 375 revoluciones por minuto. Un rendimiento esperado del 85%, que es un rendimiento bastante óptimo para estas máquinas, ¿no es cierto? Y acabado superficial de todas las piezas pulido. Bueno, vamos a ver entonces, primero anotaremos los datos que tendríamos que recopilar para los cálculos. Tendríamos una altura bruta igual a 550 metros de altura y también una altura de pérdidas igual a 25 metros. El caudal Q igual a 1500 litros por segundo, pero nosotros necesitamos en metros cúbicos por segundo, por tanto vamos a convertir ese caudal y va a ser igual a 1,5 metros cúbicos por segundo. Eso porque la altura en metros y el caudal en metros cúbicos por segundo nos va a permitir tener en kilowatts la potencia final. Obviamente el peso específico del fluido en kilonewtons por metro cúbico. Luego tenemos la velocidad de rotación que estamos esperando, ¿no? O sea, nosotros damos un valor de velocidad de rotación que quisiéramos que tenga la turbina. Y en este caso, en el ejercicio, es de 375 revoluciones por minuto. Entonces, n igual 375. Un rendimiento esperado de la turbina del 85% y el acabado de todas las piezas igual pulido. Bueno, con esto entonces vamos a proceder a realizar los cálculos. Lo primero que tenemos que calcular es la velocidad específica o número específico de revoluciones. Y para eso necesitamos calcular la potencia de manera inicial. Entonces, para la potencia tendríamos, vamos a ponerle así, calculamos la potencia de la turbina. Y esa potencia de la turbina es igual al peso específico por la altura neta, por el caudal y por el rendimiento de la turbina. Acá estamos viendo que el caudal tenemos, la altura neta no, porque tenemos solamente la altura bruta y la altura de pérdidas. Por tanto, vamos a calcular la altura neta. A ver, vamos a mostrar más o menos de qué se trata. Tenemos acá una cámara de carga, una tubería de presión
y acá tendríamos la turbina. Por tanto, las cotas que utilizamos para ese fin son estas. Tendríamos acá una altura bruta, esta sería altura bruta, y disminuyendo la altura de pérdidas, vamos a tener lo que es la altura neta. Por tanto, tendríamos que la altura neta es igual a la altura bruta menos altura equivalente de pérdidas. Reemplazando los valores tendríamos altura bruta 550 metros y altura equivalente pérdidas 25 metros. Entonces nos da que la altura neta es igual a 525 metros. Bueno, ya tendríamos entonces la altura neta y esa altura neta vamos a reemplazar en la ecuación de potencia para poder determinar después el número específico de revoluciones. Nos tendríamos acá. Calculamos la potencia de la turbina. Dijimos la potencia es igual al peso específico del fluido por la altura neta que acabamos de calcular, por el caudal y por el rendimiento de la turbina. Entonces, esto es igual a 9,81 por la altura neta. Veamos la altura neta, 525 por 525 y el caudal 1500 litros por segundo y eso es 1,5 metros cúbicos por segundo. Y el rendimiento esperado de la turbina 85%, o sea 0,85. Haciendo los cálculos nos da que la potencia es 6566,6 kilowatts. Bueno, ya tendríamos entonces la potencia en eje de la turbina. Y ahora calculamos el número específico. Y dijimos este número específico es el criterio técnico que utilizamos para determinar un tipo de turbinas o una familia de turbinas. Y el ns es igual a la velocidad de rotación de la turbina por la raíz cuadrada de la potencia sobre la altura neta a las 5/4. Entonces de acá el ns va a ser igual a n. La velocidad esperada de la turbina es 375 revoluciones por minuto. Raíz cuadrada de la potencia, la que acabamos de calcular acá justamente arriba, 6566,6 y dividido entre la altura neta, y la altura neta es 525, pero a las 5/4, o sea, a la 1,25. Entonces de acá, esto nos da 12,09. NS igual 12,09 revoluciones por minuto. Tendríamos entonces una velocidad específica de rotación o número específico
de 12,09. Ahora lo que debemos hacer es verificar si el NS que hemos calculado se encuentra dentro del rango de la turbina Pelton. Entonces verificamos que N sub S esté dentro del rango de turbinas tipo Pelton. El rango para ese tipo de turbinas, el NS, tendrá que estar entre 7 hasta 62 RPM. Y nosotros tendríamos acá un valor que nos ha dado, aquí está, 12,09. Entonces, el NS que hemos calculado es igual a 12,09. Por tanto, está dentro del rango de las turbinas tipo Pelton. Vemos acá eso. Y decimos entonces cumple. Bien, voy a hacer una pequeña explicación acá respecto a este criterio técnico. Dijimos, es la primera forma en la cual debemos nosotros calcular para determinar cuál es el tipo de turbina más adecuada. Después utilizamos el criterio de eficiencia y obviamente de ingresos económicos por las ventas de energía. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de algún fabricante que solamente fabrica un tipo de turbina o unas cuantas clases de turbinas? A veces lo que puede hacer es forzar para que ingrese dentro de un cierto rango, ¿cierto? Entonces, digamos que este NS estuviese alejado de acá, lo que puede hacer es modificar, por ejemplo, la velocidad de rotación, ¿verdad? La potencia, si observamos acá, la potencia no vamos a poder modificar nada porque es resultado del caudal y de la altura. Ahora, la altura neta, que está acá abajo en el denominador, tampoco podemos cambiar. Lo que tendríamos como posibilidad de cambiar es la velocidad de rotación. Y dijimos, estas velocidades de rotación de las turbinas, eh, preferimos que sean velocidades sincrónicas para conectar de manera directa a un generador eléctrico. Entonces, con esto podría jugar hacia arriba o hacia abajo. Lo que sucede es que si voy hacia arriba, voy a tener velocidades más altas de rotación de la turbina y obviamente voy a tener, digamos, generadores más baratos. Si voy hacia abajo, los generadores van a ser más caros, pero la turbina va a girar más lentamente. Bueno, en este caso no hay inconveniente porque dentro del rango de 7 y 62 se encuentra el resultado que hemos calculado y por tanto de esa manera decimos está bien. Y al cumplir entonces debemos continuar. O sea, ahora calculamos la velocidad absoluta del chorro de agua que sale al final de la tubería de presión, coma, por el o los inyectores. Esa velocidad C sub 1, dijimos, está en función de la altura. Acá tendríamos un depósito que se llama cámara de carga y desde este
punto de referencia hasta acá, tendríamos una altura neta. Ya hemos dicho, la altura neta va a ser la altura topográfica, o sea, la altura bruta, menos la altura equivalente de pérdidas. Bueno, tendríamos entonces la altura neta que va a servir para que calculemos la velocidad absoluta. La ecuación de Torricelli, que dijimos es una aplicación de, de la ecuación de Bernoulli para ciertos casos, acá se aplicaría y entonces desarrollamos ese modelo. Entonces, aplicando la ecuación de Torricelli, tenemos lo siguiente. C sub 1 es igual a un factor K sub C por la raíz cuadrada de 2GHN. Entonces, el factor K sub C depende de las condiciones del acabado superficial que tiene la boquilla y además tienen los, los álabes o las cucharas. En este caso, como referencia para el ejercicio, tenemos que el acabado es pulido. Por tanto, vamos a utilizar el valor máximo dentro del rango que se tiene para este K sub C. Este K sub C es, dijimos, el coeficiente de contracción del chorro, que está entre 0,96 y 0,98. En este caso, para el acabado pulido, vamos a utilizar 0,98. Y por la raíz cuadrada de 2GH neto. 2 por 9,81. Y el H neto es 525 metros. Por tanto, tendríamos el resultado 99,46 metros por segundo. Esta velocidad C sub 1 es la velocidad que tiene el chorro de agua cuando está saliendo de la boquilla del inyector y que va a entrar al rodete, obviamente transfiriendo su energía cinética en las cucharas. Y esta velocidad tangencial sirve para que calculemos la velocidad tangencial del rodete. Entonces acá decimos, calculamos la velocidad tangencial del rodete. Esa velocidad tangencial del rodete, U sub 1, para condiciones reales dijimos es igual a 0,48 por C sub 1. Entonces tendríamos que sub 1 es igual a 0,48 por la velocidad C sub 1. Y esa velocidad C sub 1 es 99,46 metros por segundo. Entonces tendríamos que U sub 1 es igual a 47,74 metros por segundo. Esta velocidad tangencial nos va a servir después para calcular el diámetro. Bueno, ahora determinamos el diámetro del chorro o chorros, dependiendo de cuántos chorros nos vaya a salir. Y eso vamos a determinar en base al caudal y el criterio de Stoll para definir cuántos chorros debería tener esta turbina. Para eso, sabemos que el caudal es igual a la velocidad
por el área transversal. En este caso, se refiere al área transversal interior del inyector o de los inyectores. Hemos aclarado en la clase teórica que el diámetro del inyector o inyectores tiene que ser exactamente el mismo, porque las medidas internas de las cucharas están en función del diámetro del chorro. Si tenemos diferentes diámetros, algunos chorros pasarán, digamos, eh, o excederán el ancho de la cuchara y parte del caudal no llegaría hacia las cucharas y por tanto habría inconvenientes serios. Entonces, o si fuese en su defecto un chorro demasiado delgado para uno de ellos y el otro chorro bien dimensionado, entonces tendríamos desequilibrio de fuerzas. Bueno, en este caso, el inyector o inyectores deben ser de sección circular, porque justamente es la sección que menos pérdidas va a ocasionar por fricción del fluido con las paredes interiores. Entonces, el caudal Q, que vamos a dividir entre el número de chorros inyectores, deberá ser igual a la velocidad absoluta en el punto 1, es lo que justamente estamos viendo acá arriba, velocidad por área transversal, y esa velocidad es C sub 1 que acabamos de calcular. Y tendríamos multiplicado por el área transversal. Y el área transversal de este inyector, al ser de sección circular, va a ser pi por este diámetro D minúscula, que hemos determinado que sea el diámetro interior del inyector o inyectores, y dividido entre 4, o sea, pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces de acá tendríamos que el diámetro del inyector o inyectores deberá ser igual a 4 veces el caudal dividido entre pi por j, que dijimos es el número de inyectores, y por C sub 1. Entonces, el diámetro, aclaremos, el diámetro E deberá ser el mismo para todos los inyectores. Antes que me olvide esta presentación, es que estoy haciendo acá en PowerPoint, estoy escribiendo, la voy a subir al Classroom terminada la clase para que ustedes tengan también este procedimiento escrito. Bueno, esto es importante, ¿no es cierto? Dijimos, el diámetro deberá ser siempre el mismo para todos los inyectores. Bueno, vamos a determinar el número de inyectores en función del NS. Según Stoll, para NS igual 12,09, se tiene J igual a 1. Creo que va a meritar que veamos un poco esa tablita. Va a ser bueno que veamos eso, que está en la teoría
Vamos a ver, por acá está. Aquí está. Bien, tenemos acá entonces, pongámoslo en modo presentación. Miren, tendríamos, acá está, el criterio de Stoll. Entonces tenemos, en función del NS, estamos hablando de la velocidad específica, rotación o número específico, tendríamos un chorro para un NS entre 4 hasta 35, dos chorros de 17 a 50, tres chorros de 20 a 60, etcétera. Les expliqué en la clase que estos valores, por ejemplo, el de dos chorros, empieza en 17, que es un valor intermedio para un chorro, pero ¿cómo definimos el número de inyectores? Primero, si es que el NS está entre este rango, voy a seleccionar un chorro. ¿Y con qué voy a verificar? Voy a verificar con esto, de que si el diámetro del chorro que he calculado con este criterio de Stoll sale menor a 200 milímetros, quiere decir que está bien. Pero si no, si el diámetro es mayor a 200 milímetros, tendría que aumentar el número de inyectores y por tanto tendríamos que trabajar en esa relación. Quiere decir, primero utilizo el criterio de Stoll y empiezo obviamente por la cantidad de inyectores que corresponda. Después verifico si el número de inyectores permite después de que el diámetro del inyector o los inyectores, cualquiera de estos que puedan entrar acá, de 2, 3, 4 inyectores, qué sé yo, si sus diámetros del chorro del inyector no son mayores a 200 milímetros, entonces dejamos con ese criterio. Bueno, entonces tendríamos lo siguiente, pasaremos a la resolución del ejercicio que estábamos haciendo. Ahí vamos a hacer después las dimensiones, ¿no es cierto?, de las cucharas. Vayamos entonces a el ejercicio. Bueno, entonces tendríamos J igual a 1, por tanto, el diámetro del inyector va a ser igual a 4 veces el caudal, y eso es 4 por 1,5 metros cúbicos por segundo, dividido entre pi por 1, voy a ponerlo mejor con rojo, que es el número de inyectores, y el valor de la, aquí está, el valor de la velocidad c sub 1, que hemos determinado que es igual a 99,46. Entonces, 99,46. Calculando el diámetro nos daría 0,138 metros, lo cual llevado a milímetros nos va a dar que el diámetro del inyector es de 138 milímetros. Y esto es menor a 200 milímetros, por tanto, cumple. Bueno, ahora vamos a ver las medidas de las cucharas. El ancho de la cuchara, vamos a ver dónde podríamos. Aquí vamos a utilizar esto. Vamos a ir a la otra presentación. Acá. Esta diapositiva la voy a copiar allá.
para que nos sirva en el otro ejercicio. Y voy a poner entonces en este punto. Bueno, nos toca entonces determinar las medidas o dimensiones de esta cuchara, perdón, de las cucharas. Como tendríamos ya los datos del diámetro D, como observamos acá, fíjense, tendríamos el diámetro D, y eso nos va a permitir entonces calcular las dimensiones. Por ejemplo, el ancho de la cuchara, el largo de la cuchara, la entalladura. Y nos vamos a referir siempre a este esquema que tendríamos como orientador. Veamos, por ejemplo, la primera cota, que sería el ancho de la cuchara. El ancho de la cuchara, en este caso, se refiere a esta cota de acá, desde este punto hasta este de acá. Esa cota B, ancho de la cuchara, va a ser 2,5 o 3,2 multiplicado por el diámetro del chorro. Esto, dijimos, estará en función del acabado. Si es un acabado vasto, utilizo los valores inferiores, y si es un acabado pulido, valores superiores. En este caso es un acabado pulido, por tanto, el ancho B tendrá que ser 3,2 multiplicado por el diámetro del chorro. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, el ancho de la cuchara B será igual a, vamos a poner desde 2,5 hasta 3,2 multiplicado por el diámetro D. Y dijimos, este es para acabado vasto y este es para acabado pulido. Para el caso nuestro, dijimos es acabado pulido, por tanto, tendríamos que B va a ser igual a 3,2 multiplicado por el diámetro del inyector. En este caso, el diámetro del inyector o del chorro es 138 milímetros, o lo ponemos en metros también, como quieran. Generalmente se pone en metros y después se utiliza el submúltiplo en milímetros ya para fines de fabricación. Entonces, pongamos acá 3,2 por 0,138 metros, lo cual nos da 0,442 metros. Entonces, B va a ser igual a 0,442 metros, o en milímetros, B igual 442 milímetros. Tendríamos entonces el ancho de la cuchara. Volvamos al esquema. Tendríamos ahora que calcular el largo de la cuchara. Y el largo de la cuchara, como ustedes observarán, está acá. Desde este punto hasta este punto es esta cota H. Visto en planta, acá tendríamos desde este punto hasta este punto sería H. Y H va a ser igual, en este caso, 3,5 por D, porque el acabado es pulido. Y entonces calcularemos eso, el largo de la cuchara. H será igual a 2,1 hasta 3,5 por D. Entonces, H igual, el acabado al ser pulido va a ser 3,5 por el diámetro D, lo cual, reemplazando valores, nos da igual a 3,5
multiplicado por el diámetro D, y el diámetro D es 0,138. Entonces, H va a ser igual a 0,483 metros, lo cual en milímetros nos da 483 milímetros. Muy bien. Ahora, H1. H1 es la entalladura. H1 es igual a 0,35 por D. Entonces, ese valor de 3, 0,35. Sí, es 0,35. A ver, un ratito, veamos. Aquí está, 0,35 de D, entalladura H1. Entonces, 0,35 por D, en este caso H1, igual 0,35. Y el diámetro del chorro o inyector es 0,138. Entonces, lo cual nos da que H1 es igual a 0,0483 metros. Por tanto, H1 en milímetros va a ser 48,3 milímetros. Ya tenemos entonces H1. Ahora vamos a calcular H2. El H2, que sería la distancia de la entalladura al centro, vamos a calcular de la siguiente manera. H2 igual a 0,85 hasta 1,5 veces D. Al ser pulido, entonces tendríamos que H2 es igual a 1,5 por 0,138, y esto nos da que H2 es igual a 0,207 metros, lo cual nos daría que H2 es igual a 207 milímetros. Bien, tenemos entonces H2 igual a 207 milímetros. Ahora vamos a calcular, ya tendríamos a la profundidad de la cuchara y después el ancho de la entalladura. Entonces, profundidad de cuchara 0,9 o 1,5 veces D. Entonces, la profundidad de la cuchara es D igual 0,9 hasta 1,5 veces D. Entonces, T, la profundidad de cuchara, será igual a 1,5 por ser acabado pulido, multiplicado por D, que es 0,138. Entonces, T nos da igual a 0,207 metros. O también T igual, perdón, 207 milímetros.
Luego, el ancho de la entalladura. En este caso, A es igual a 1,2 veces el diámetro del chorro del inyector. Entonces, A será igual a 1,2 por D. Y D es 0,138 metros. Entonces, A igual 0,1656 y en milímetros 165,6 milímetros. Este sería en metros, 100 metros. Y este otro es en milímetros. Bien, ahora vamos a determinar el diámetro nominal del rodete. Voy a... Iré a la otra presentación, un momentito, para... Aquí está esta. Voy a copiar esta diapositiva. Vamos a insertarla acá. Bueno, acá tenemos entonces el diámetro nominal y el diámetro exterior de la cuchara, perdón, del rodete. Dijimos que el diámetro nominal es el que nos interesa en el fondo, porque la velocidad tangencial se da en base justamente a este círculo de, de unión entre los puntos centrales de las cucharas, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, un círculo acá imaginario que sería desde el punto central de cada cuchara hasta el punto opuesto al otro lado. Bueno, entonces vamos a calcular el diámetro nominal de este rodete. Para el cálculo del diámetro nominal del rodete, usamos la ecuación de velocidad tangencial. La velocidad tangencial es U igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad tangencial, la velocidad angular es igual a 2pi n sobre 60 en caso de que n estuviese en revoluciones por minuto, y ese es el caso nuestro. Si fuese en revoluciones por segundo, ya no estaría dividido entre 60 y multiplicado por r. Y 2 por r es igual al diámetro. Entonces tendríamos acá, como la velocidad tangencial va a estar en el punto 1, entonces tendríamos U sub 1, va a ser igual a pi por n y por d, que es 2 veces r, ¿no es cierto? Y dividido entre 60. Entonces, despejando de acá, d va a ser igual a 60 veces la velocidad tangencial U sub 1, dividido entre pi por n. Entonces vamos a reemplazar los valores acá. El diámetro nominal d es igual a 60. La velocidad tangencial U sub 1, hemos calculado por acá, a ver, vamos a ver.
Mm, Este es C sub 1, U sub 1. Está 47.74. Entonces, por 47.74 y dividido entre pi por la velocidad de rotación. Y la velocidad de rotación esperada para esta máquina es 375 RPM. Entonces, de acá, diámetro nominal sería igual a 2,431 metros, lo cual nos daría diámetro nominal en milímetros, 2.431 milímetros. Este sería el diámetro nominal del rodete. Y ahora el diámetro exterior del rodete. El diámetro exterior del rodete, también llamado entre puntas, ¿no? De sub A será lo siguiente. D sub A es igual al diámetro nominal más 1.2 veces el largo de la cuchara. Entonces, reemplazando D sub A, tendríamos 2,431 metros más 1,2 por 0,483. Entonces, D sub A nos da igual a 3,01 metros. Entonces, D sub A en milímetros sería igual a 3010 milímetros. Este sería el diámetro exterior del rodete. Luego, la altura. La altura de la cuchara, K mayúscula, igual 0,1 hasta 0,17 multiplicado por el diámetro D. Entonces, K, reemplazando los valores, 0,17 porque se trata de acabado pulido, por el diámetro nominal. El diámetro nominal es 2,431 metros. 431 metros. Lo cual nos daría que K es igual a 413 milímetros. Esto da 0,413 metros y en milímetros entonces 413 milímetros. Finalmente, el número de cucharas. El número de cucharas
el rodete será Z igual diámetro nominal sobre 2 veces el diámetro del chorro más 14. Entonces Z será igual diámetro nominal 2,431 metros, dividido entre 2 veces el diámetro del chorro, 0,138 acá, y esto más 14, lo cual nos da 22,8. Entonces Z deberá ser igual a 23 cucharas. Entonces Z igual número de cucharas del rodete. Bueno, de esta manera tendríamos entonces el ejercicio culminado de esta turbina tipo Pelton. Bueno, vamos a quedar acá y el día de mañana vamos a ver ya las otras turbinas. Vamos a ver la turbina tipo Michel Banque. Entonces mañana a las 18:45 nos vemos en las clases. Hasta mañana.